me fui de lactancia materna y bueno, pues dirijo mi propia clínica. Y nada, pues ahí abajo os he puesto un poquito el Instagram, que es donde intento pues divulgar un poquito sobre la logopedia y la terapia miofuncional. Bueno, pues más o menos la idea de los módulos que vamos a ver dentro de esta formación de la cual os ha hablado Juan, primero os hablaría un poco de qué es la logopedia, ¿vale? Para daros también conocimiento, porque creo que es muy importante, ya que logopedas y odontólogos tenemos como nexo de unión el sistema estomatognático, las funciones del sistema estomatognático y luego todas las alteraciones, todas las parafunciones que están alrededor del sistema estomatognático, de la succión, deglución, respiración, masticación y fonoarticulación. Entonces, pues bueno, yo creo que es muy importante, siempre digo lo mismo, que los logopedas conozcamos bien cuál es el trabajo del odontólogo, pero también los odontólogos cuál es el trabajo del logopeda, porque en la mayoría de casos vamos a trabajar de forma coordinada, ¿vale? Vamos a trabajar juntos y todos yendo en una misma dirección y en una misma línea. Por eso, pues bueno, me gustaría, nada, en unas diapositivas poder explicar exactamente qué es la logopedia, qué es la terapia miofuncional, los campos de actuación que tenemos los logopedas y que compartimos con los odontólogos, y hablar un poco, pues ahí también daríamos alguna pincelada a explicar esa unión entre la forma y la estructura, la función y la estructura. Y luego, pues bueno, dividido en dos partes, hablaríamos de la apnea obstructiva del sueño y luego en otro sobre el ronquido. Sobre la apnea, pues bueno, hablaríamos un poco de la definición, etiología, que esto ya lo conocemos, la sintomatología, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias y los tratamientos que tenemos frente a una apnea del sueño. Os estoy hablando un poco esto, pero vamos a intentar abarcar niños y adultos, ¿vale? En los módulos, porque ya como vamos a poder hacerlo esto en dos grandes módulos, nos va a dar tiempo a hablar un poco sobre niños y adultos, ya que parte del tratamiento, por ejemplo, de musculatura orofacial va a ser común. Eh, Independientemente de las causas que tengan o si hay alguna otra patología asociada, pero va a ser común, pero luego también vamos a hablar mucho sobre función. Y luego, en el tercer apartado, como os había dicho, hablaremos sobre el ronquido. Y lo mismo, pues hablaremos de la definición del ronquido, la etiología, los tipos de ronquido que tenemos o que puede tener el paciente, cuáles son las causas y las consecuencias, así como los tratamientos que tenemos para abordar el ronquido. Y luego, por una parte, veremos la valoración miofuncional y por otra la intervención logopédica. ¿Vale? En la valoración miofuncional les voy a contar un poco pues, cómo hago yo esa anamnesis, esa primera visita, la recogida de datos, que es algo muy importante, y luego qué pruebas podemos utilizar para realizar la valoración. ¿Vale? Es muy importante siempre en cualquier tratamiento, y esto vosotros desde vuestra rama seguramente pues coincidiréis conmigo, es muy importante hacer una buena valoración, ¿vale? Previamente a iniciar el tratamiento, porque va a ser la base para garantizar en un futuro el éxito en nuestros tratamientos, en nuestra intervención. Luego les hablaré un poco de cuál es la intervención logopédica, cómo trabajamos los logopedas, con quiénes nos coordinamos, porque además de con odontólogos y ortodoncistas, pues nos coordinamos con más profesionales, tanto en apnea como en ronquido. O en ambos en común, porque muchos pacientes coinciden con los dos. Os contaré un poco también cuál es el plan de tratamiento que podemos seguir dentro de la logopedia, cuál es el trabajo muscular y funcional que vamos a hacer. Y aquí es donde haremos mucho hincapié en esos ejercicios que serán la clave para, digamos, marcar un poco la diferencia en nuestros tratamientos, ¿vale? Para conseguir alcanzar todos los objetivos que nosotros hemos marcado anteriormente en el plan de tratamiento, ¿vale? Y luego sí que dedicaré una parte entera a hablar de ese tipo de herramientas
Me preguntó Juan, cuando hablamos un poco de hacer este módulo, esta formación, si sería importante que, pues, que los alumnos tuvieran algún tipo de herramienta para hacer la práctica, para hacer el ejercicio. Yo le dije que no, porque a priori yo creo que lo más importante sería ver primero cuáles son esos ejercicios, qué tipos de herramienta podemos utilizar, porque, por ejemplo, si vamos a trabajar, ahora luego les he puesto un vídeo, ¿vale? Para que lo puedan ver, pero, por ejemplo, yo quiero trabajar, aumentar la fuerza del músculo bucinador, pues voy a tener diversas herramientas o recursos a mi alcance que voy a poder utilizar, ¿vale? Porque luego son un tipo de ejercicios que generalmente damos a los pacientes para que hagan en casa. Es decir, yo cuando trabajo con ellos no vienen a la consulta y ya no vuelven hasta la semana siguiente sin hacer nada. No, vienen a la consulta, yo les muestro los ejercicios, les indico cómo hacerlos, les doy la pauta. Esto hablo igual en pacientes que sean menores como en adultos, ¿vale? Yo les doy la pauta de cómo vamos a trabajar y luego ellos en casa van a tener que estar haciendo ese trabajo, en el caso, por ejemplo, de la musculatura orofacial, diariamente, ¿vale? Llevan todos una pauta. Entonces, según las características de cada paciente, vamos a utilizar unos tipos de herramientas u otros. Entonces, es muy importante pues eso, pues ver primero cuántas herramientas tenemos, de qué herramientas disponemos y luego ya hacernos con ellas, ¿vale? Les hablaré también un poco de las técnicas complementarias, porque es algo que nos va a ayudar mucho dentro del tratamiento. Vamos a hablar de crioterapia y termoterapia, vibración, elementos que nos ayudan con vibración para el trabajo muscular y funcional. Vamos a hablar sobre vendaje neuromuscular y cross tape y además también sobre la electroestimulación, ¿vale? Estas son algunas de las técnicas que principalmente utilizamos con los pacientes con los que tratamos tanto apnea como ronquido. Y luego sí que les expondré algún caso clínico para que vean un poco pues, cómo ha sido la valoración, cuál ha sido el plan de tratamiento, qué ejercicios hemos hecho y finalmente cómo hemos terminado antes de dar el alta al paciente. Y aquí antes de acabar, pues nada, para que lo sepan, la logopedia es esa ciencia que dota al profesional que es el logopeda, que es un profesional sanitario, que se va a encargar de la valoración, diagnóstico, prevención e intervención. Y además de las alteraciones orofaciales, además de la terapia miofuncional, que es mi especialidad, también nos encargamos los logopedas de tratar el lenguaje, el habla, la voz, la audición y la deglución, ¿vale? Y bueno, pues la terapia miofuncional, aquí les he puesto un poco la descripción de lo que es. La terapia miofuncional es, según Mónica Bartuili, Cabrera y Perpiñán, ¿vale? Que son tres figuras muy relevantes dentro del campo de la terapia miofuncional. Ellos anotan que es una especialidad de la logopedia, cuyo objetivo es prevenir, evaluar, diagnosticar, educar y rehabilitar el equilibrio presente en el sistema orofacial desde el nacimiento hasta la vejez, ¿vale? La etiología pues, puede ser anatómica, neurológica, funcional, depende de cada caso, ¿vale? Diríamos que, por ejemplo, en un respirador oral pues puede ser anatómica, puede ser orgánico cuando existen unos adenoides hipertróficos, cuando hay una hipertrofia de amígdalas, diríamos neurológica en un paciente que ha sufrido un daño cerebral, por ejemplo, y a causa de ese daño neurológico se han visto alteradas estas funciones cuando, por ejemplo, sufre una disfagia. Diríamos que es funcional cuando, por ejemplo, tenemos un paciente que, pues, por ejemplo, ha utilizado, tiene el mal hábito oral del el uso prolongado de chupete, tetina, biberón. En ese caso, pues bueno, se crea una maloclusión, crea una alteración en la estructura, como consecuencia tenemos una deglución adaptada. Y bueno, pues esto sería más o menos la descripción de terapia miofuncional. Y esto creo que es muy importante porque tenemos evidencia científica de que la terapia miofuncional es una ciencia que sí que reduce un poco y que sí que ayuda
En este tipo de casos, además de en deglución, respiración, masticación y como os he dicho anteriormente, en otras patologías alrededor del sistema estomatognático, principalmente em, en la apnea obstructiva del sueño y en el ronquido sí que se reduce, ¿vale? Gracias a la terapia miofuncional reducimos el índice de apnea o de hipoapnea en aproximadamente un 50%, ¿vale? Se ha observado además una gran mejoría en la saturación de oxígeno con un aumento del 4,2%, reducción de ronquido y disminución de la somnolencia. Entonces, creo que esto es importante destacarlo porque yo creo que vosotros allí en México, pues sí que soléis trabajar más con logopedas. Esto está mucho más avanzado de lo que está aquí. Aquí yo como logopeda miofuncional, yo en mi día a día me dedico solo en mi clínica a trabajar terapia miofuncional y daño cerebral, ¿vale? No tengo otro tipo de pacientes, de eso se encargan pues mis compañeras, porque trabajamos según especialidad. Pero aquí en España no existía hasta hace unos años esa coordinación entre el logopeda y el ortodoncista o el odontólogo, no existía, no se comprendía que un logopeda tenía que tratar esto. Entonces, pues gracias a estas últimas revisiones sistemáticas que se van haciendo, gracias a estos estudios, la terapia miofuncional aquí está empezando a tener mucha más relevancia de la que tenía hace años, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues sí que hay evidencia de que ayudan este tipo de tratamientos. Y bueno, pues los campos un poco de actuación que va a hacer el logopeda va a ser en respiración oral, deglución disfuncional, frenillo lingual alterado, disfunción de la articulación temporomandibular, casos de fisura labiopalatina, apnea obstructiva del sueño, cirugías ortognáticas, casos de lactancia materna, casos de neonatología, bebés que están teniendo muchas dificultades con la alimentación, con los patrones de succión, con las estructuras, alteraciones en la masticación, disfagia orofaríngea, parálisis facial, estética facial y alteraciones en el sistema estomatognático en sí, ¿vale? Y bueno, pues aquí era lo que les comentaba antes, la logopedia y la odontología vienen unidas por ese sistema estomatognático, ya que el logopeda es el que se va a encargar de reeducar las funciones y el odontólogo de corregir esas estructuras. Como anécdota les diré que hace poco me han ocurrido ambas cosas, ¿vale? Pacientes que han venido a mi clínica y me han dicho, yo voy a hacer el tratamiento de ortodoncia para que pueda tener una buena oclusión, pero realmente sí, tú valórame, pero yo no voy a hacer estos ejercicios de logopedia porque no creo que sirvan para nada. Y ahí es cuando el odontólogo de estos pacientes o yo hemos entrado a explicarles esa importancia entre el trabajo funcional y trabajo de estructura. Y también lo contrario. Hace poco, lo que les decía, vino a mi consulta una familia y me dijeron, es que nosotros no queremos ponerle ortodoncia a nuestra hija, no queremos que lleve ortodoncia, la niña tenía una mordida abierta bastante importante. ¿Por qué no? Porque hemos decidido que no vamos a emplear tiempo ni dinero en ello y que no pasa nada si la boca la tiene mejor o peor, porque al final es algo estético. Entonces, nada, pues ahí fue donde entré yo un poco a explicarles que si hacían logopedia, yo rehabilitaría esas funciones, pero que si esa estructura seguía mal, con el tiempo, las funciones que yo había rehabilitado no habrían servido para nada, porque finalmente esa lengua volvería otra vez a encontrar el espacio por donde salir. Entonces, pues ahí es importante conocer ambas ramas y saber que en estos casos es muy importante combinar ambos tratamientos y sobre todo estar coordinados, ¿vale? Y bueno, pues eso, un poco la intervención logopédica en apnea obstructiva del sueño pues se va a centrar principalmente en trabajo muscular y funcional, en ronquidos también, vamos a hacer ejercicios miofuncionales, que son los que nos van a ayudar a tener un buen movimiento, aumentar el tono muscular o la fuerza muscular.
¿vale? Y principalmente pues vamos a intervenir sobre la lengua, la musculatura mandibular, masticatoria, faringe, orofaringe y cuello, ¿vale? Y bueno, pues aquí les he puesto un ejemplo pues de 2 ejercicios, por ejemplo, que estamos haciendo para que vean pues cómo trabajamos los logopedas. Un poco pues todo esto lo veremos más adelante en la formación y en los módulos y les explicaré cada ejercicio, cómo lo hacemos y por qué y qué tipo de herramientas utilizamos. Pero bueno, estos son más o menos un ejemplo, ¿vale? En este que estamos viendo ahora mismo, estamos trabajando el isocinético del bucinador. La paciente está aumentando la fuerza del bucinador mediante un ejercicio de contrarresistencia con el ejercitador este que lleva. Y luego en este caso, con una pesa lingual, está la paciente lo mismo, está haciendo un isocinético, está aumentando la fuerza lingual. Y luego, pues, en este caso, por ejemplo, que es aquí el paciente soplando, este es un paciente respirador oral y si os dais cuenta su capacidad es poca para la edad que tiene. Es algo que vamos a ir empleando y trabajando poco a poco. Es un paciente respirador oral con apnea, portador de cepa por la noche y bueno, pues uno de los objetivos es un poco pues trabajar esa parte de la musculatura, aumentar esa capacidad y favorecer la respiración nasal, por ejemplo. Y luego aquí esta paciente está trabajando el isocinético del masetero, lo mismo, estamos aumentando la fuerza muscular en el masetero. Y ya está, hasta aquí hemos llegado. No sé si tienen alguna duda, si hay algo que quieran preguntar de cara a la formación. Muchas gracias, Berito. ¿Alguna pregunta para Vero? Pues hay bastantes ejercicios que aprender, ¿no? Bastante sobre el abordaje miofuncional. Sí, ahí les he puesto 4 vídeos de 4 ejemplos, ¿vale? Sí, Pero trabajo de musculatura, trabajo de función, hay mucho que hacer. Para ello contamos con muchísimas herramientas. Todo esto, mi idea es en el módulo poderlo enseñar para un poco que conozcan la importancia de estos dispositivos con ujú, los que vamos a trabajar. Y también es hablar un poco pues, de esa evidencia sobre el trabajo de terapia miofuncional. Hemos hecho una pincelada pequeña, pero bueno, un poco sobre esto porque es importante pues que el paciente cuando se le diagnostique de apnea obstructiva del sueño, que sepa dónde tiene que acudir y que sepa pues, que tanto odontólogos como logopedas les podemos ayudar en esos claro, tratamientos. claro. ¿Ustedes lo combinan con la terapia, por ejemplo, con el dispositivo de avance o Sí, con la expansión maxilar en niños? claro, en muchos casos sí. Ahí es verdad que yo me dejo guiar mucho por lo que es ahí cuando hacemos la coordinación con el odontólogo del paciente, es cuando él impone un poco cuáles van a ser sus directrices a seguir, qué tipos de herramientas va a utilizar con este paciente, como por ejemplo pues puede ser con este tipo de herramientas que tú has nombrado. Entonces tengo pacientes que sí. Tengo otros pacientes, pues depende un poco de su dentista lo que considere y lo que haga, pero sí, tengo muchos casos que sí, casos en los que se combinan estos ejercicios con los dispositivos de avance mandibular. Sí, luego tengo pacientes, por ejemplo, que a lo mejor tengo un paciente ahora mismo que lleva 20 años con el CPAP eh, y nunca ha hecho antes ningún tipo de tratamiento, nunca, de hecho vino porque le hablaron de esta logopeda hace esto. Y entonces acudió y directamente me dijo, es que nunca el médico me había dicho ni que logopeda ni que el odontólogo me iban a poder ayudar en esto, no lo sabían. Entonces, claro, pues eso, es importante hacer hincapié en este tipo de cosas y que el paciente sepa dónde tiene que acudir, que no se quede con ese diagnóstico ya para siempre, porque le podemos ayudar
Y sí, muchas veces, respondiendo a lo que me has dicho, combinamos este tipo de dispositivos con otros de la logopedia que os iré contando un poco más durante el módulo. Sí, usan electroestimulación, ¿no? Y algunos aparatitos. Estos aparatitos, como los que vimos, pero son fáciles de conseguir en Amazon o alguna así. Sí, sí. Yo cuando hagamos la formación yo les explicaré un poco dónde los pueden conseguir. Ok, ok. Pero sí, sí, sí. Hay algunos que fácilmente en tiendas en Amazon se pueden conseguir. Sí, Vale. sí, sí. Y si no, hay otros que hay de empresas que están aquí y que, por ejemplo, sí que hacen envíos internacionales. O, por ejemplo, Profono. Profono es de Brasil, si no me equivoco, sí, que son estos dispositivos, justo este blanco que llevaba en el bucinador la paciente. Y Profono envía también de forma internacional. Es una empresa muy fuerte en cuanto a este tipo de herramientas. Que Brasil es líder, ¿no? En terapia neofuncional. Bien. Correcto, Ok, así es. ¿alguna pregunta para Vero? Naye, Concepción, Ogarita, Francisco Belmont, o nada más se conectaron y están trabajando a lo mejor. Todo bien, doctor. Gracias. Buenos Todo días. bien. Ok, pues muchas gracias, Vero, entonces, porque sé que está desfasado el horario, para No. que te reacomodes con tu agenda. Y bueno, pues estaremos lanzando la publicidad dice, ando en la lactancia, dice Nachi. Eh, pues haciendo la publicidad y ya vemos cómo va, digamos que funcionando este curso, ¿no? Que a mí me tiene muy entusiasmado. Genial, perfecto. Sí, a mí también, porque tengo mucho de lo que hablarles y Sí, sí. casos que mostrarles que son interesantes y son diferentes. Y sí, así que espero contar con todos ustedes para la formación y poder aportar un granito a sus conocimientos. No, al contrario, muchas gracias. Las puertas están abiertas, pero lo vamos a organizar entonces. Solo es cuadrar fechas y listo. Genial. Perfecto, Juan. Pues Ah, entonces, ya para 2025 supongo que nos vemos con la formación. claro que sí. Muchas gracias. Gracias Muchísimas a todos gracias. los que se conectaron. Buen día. Muchas gracias. Gracias, Hasta doctora luego. Claudia. Hasta luego. Sí, gracias, doctor. Estamos al pendiente del curso. Claro que sí. Muchas gracias, Clau. Hasta luego. Gracias, Naye.